Bien, para hacer continuidad a lo que es la parte cinemática, ustedes ya copiaron una parte teórica, en donde hablaba ya de velocidad, hablaba de aceleración, hablaba de espacio, hablaba de variación de espacio. En este caso ya hablamos uno de los tipos de movimientos que es el MRU, conocido como movimiento rectilíneo uniforme. En el movimiento rectilíneo uniforme, el móvil siempre se desplaza en una línea recta. Y dentro de este movimiento, la velocidad se mantiene constante. Constante significa un número invariable, pero no nulo. Para afianzar un poquito este concepto, yo le grafiqué aquí una pequeña reglita, digamos. Tenemos nuestro punto de partida, que es el inicio, en donde tenemos nuestro espacio y nuestro tiempo parten entonces de cero. Nuestro espacio va entonces, nuestro móvil va recorriendo. De 0 recorre 10, 20, 30, 40 metros. Cuando el móvil ha recorrido 10 metros, el tiempo ha transcurrido 5 segundos. Cuando recorrió 20 metros, el tiempo transcurrió en 10 segundos. Cuando recorrió 30 metros, el tiempo entonces transcurrió 15 segundos, y cuando fue 40, transcurrió entonces 20 segundos. Mirando el intervalo entre espacio y espacio y entre tiempo y tiempo, nos damos cuenta que es constante, es uniforme. De ahí sale el término uniforme. De 0 a 10, el móvil recorrió 10 metros. De 10 a 20 recorrió 10 metros. De 20 a 30 recorrió 10 metros. Y de 30 a 40 recorrió 10 metros. Entonces se mantiene constante, uniforme, perdón. Y en el intervalo del tiempo la misma cosa. De 0 a 5 es 5 segundos. De 5 a 10, 5. De 10 a 15, 5. Y de 15 a 20 es 5. El móvil se desplaza en línea recta y por ende entonces el intervalo del espacio recorrido y el intervalo del tiempo recorrido se mantiene uniforme, es igual. Y de ahí podemos admitir que la velocidad se mantiene constante. Es como si fuera a dar un ejemplo. Si nosotros salimos y nos vamos en nuestro vehículo y estamos recorriendo esta línea recta, por ejemplo, desde el hotel, por ejemplo, Monza, por ejemplo, hasta el portal de la entrada de Santa Rita. Antes, porque tenemos una lomada antes, hasta, por ejemplo, hasta Vía Plana. Podemos hacer un recorrido recto y mantener una velocidad constante, porque no tenemos curvas, ni tampoco, por ejemplo, si hay una curva pronunciada, ni tampoco lomadas en donde haga que disminuya la velocidad. Podemos entonces mantener constante la velocidad. Entonces el transcurso entonces de nuestro espacio y nuestro tiempo entonces va a ser uniforme. De ahí tenemos la ecuación horaria de la posición del movimiento rectilíneo uniforme, que es la fórmula. Es esta, que ustedes ya tienen en su parte teórica de su cuaderno, donde dice: la S mayúscula, que es el espacio final, es igual a la S sub 0, que sería el espacio inicial, más velocidad por tiempo. La ecuación muchas veces también suele aparecer más menos, porque el movimiento puede ser progresivo o puede ser regresivo. Entonces, si un movimiento es progresivo, eso entonces es un número positivo. Y si es un número regresivo, va a ser un número, si el movimiento es regresivo, va a ser un número negativo. Dicho de otro modo, la velocidad positiva es un movimiento rectilíneo uniforme progresivo. Y la velocidad negativa es un indicador de que es un movimiento rectilíneo uniforme regresivo. ¿Okay? Aquí tenemos en cuenta, entonces, S, espacio final, S sub 0, espacio inicial, V es velocidad y T es tiempo. Volviendo a la explicación anterior, hablábamos de movimiento progresivo, hablamos de movimiento regresivo. Ustedes habían copiado en su cuaderno también unos gráficos que indicaban los tipos de movimiento, ya sea el progresivo y el regresivo, en donde se veía un movimiento progresivo entonces de que la velocidad entonces aumentaba en el gráfico, iba creciendo, y sin embargo en un movimiento regresivo iba en forma decreciente. Entonces también van a ver eso en la parte teórica de la información que están copiando.
Bien, entremos a lo que son las unidades de medida. Es muy importante tener en cuenta la unidad de medida para que yo pueda resolver el problema, al igual como lo estuvimos haciendo anteriormente. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Observamos que el espacio, ¿verdad?, es la longitud. En el sistema internacional, el espacio se mide en metro. Los dos espacios. Si vamos a hablar del sistema Georgi, del sistema CGS, el espacio se va a medir en centímetros. Y si hablamos del técnico, se va a medir en kilómetros. ¿Ok? Ahora bien, tenemos en cuenta aquí el tiempo. El tiempo. En el sistema internacional y en el sistema CGS, el tiempo se mide en segundos. No así en el sistema técnico, que se mide en hora. Y de ahí obtenemos también nuestra ecuación de la velocidad. Entonces, en el sistema internacional, mi velocidad se va a medir en metros sobre segundo. En el sistema CGS se medirá en centímetros sobre segundo. Y en el sistema técnico se medirá en kilómetro sobre hora. Son los puntos más importantes, digamos, introductorios a lo que hará entonces nuestro movimiento rectilíneo uniforme. La parte cinemática, el primer tipo de movimiento, que es el movimiento rectilíneo uniforme.